Hola, muy buenas tardes compañeros y compañeras, docente de la Universidad UTEL. Hoy vamos a hablar sobre la finalización de nuestro proyecto. Eh, Rápidamente, aquí hay una justificación, y es que en la actualidad la construcción de la identidad cultural enfrenta una profunda crisis influenciada por los cambios sociales propios de la modernidad líquida. Eh, este concepto desarrollado por Zygmunt Bauman, eh, en ese nuevo contexto, en estas identidades dejan de ser estables y se transforman en proyectos personales moldeados al consumo de la tecnología, de la globalización y debilitando las tradiciones de pertenencia y memoria colectiva. Bueno, eh, nuestra justificación está especialmente eh, enfocada en los niños y niñas, quienes crecen expuestos a estos modelos identitarios impuestos por los medios digitales y las industrias culturales, alejándolos de los referentes comunitarios y culturales propios. En épocas anteriores se veía que las identidades se formaban sólidamente, y hoy por hoy se observa esa fragmentación del sentido de pertenencia y una pérdida de referentes ancestrales y culturales. Por eso esta investigación, el objetivo general es determinar las causas de la ausencia de identidad cultural en los niños y niñas de 8 a 10 años en los centros educativos del corregimiento de Arabia, Pereira Risaralda. Los objetivos específicos es indagar sobre las causas, aplicar instrumentos de recolección de información a estudiantes, padres y docentes, y analizar las causas que ocasionan la ausencia de la identidad cultural en esta población y en este contexto. Tenemos una hipótesis de la ausencia de la identidad cultural de los niños y niños y niñas de 8 a 10 años. Tiene que ver o está relacionado con tres factores medibles: el bajo número de actividades escolares, la poca frecuencia de participación de los estudiantes en eventos culturales y comunitarios, el alto consumo de contenidos mediáticos, televisión, redes sociales y videojuegos que promueven valores y prácticas culturales foráneas. Se espera encontrar una correlación negativa entre estos factores y los niveles de identidad cultural evaluados mediante escalas o instrumentos de medición previamente validados. Estas son las variables. Tengo una dependiente, que es la identidad cultural de niños y niñas de 8 a 10 años. Ese es el fenómeno a explicar o a medir, y se espera que sea influido por los factores planteados. Bueno, y entonces para las variables independientes, que son los factores que según la hipótesis están relacionados con la ausencia de la identidad cultural, tendríamos el número de actividades escolares orientadas al fortalecimiento de la cultura local, frecuencia de participación de los estudiantes en eventos culturales comunitarios y consumo de contenidos mediáticos que promueven valores y prácticas foráneas. Esto lo hacemos operacionalmente en las variables, a ver si de pronto nos muestran una correlación. Estas variables son necesarias en la investigación educativa para dar criterios de objetividad y credibilidad en la organización de la propuesta de investigación, ya que esta estructura tanto lo que quiere medir y a dónde se quiere llegar, el análisis de los datos, es relevante. Bueno, tenemos anexos como unos cuestionarios tipo Likert con valoración de 1 a 5 puntos. Aquí estadísticamente vamos a mostrar entonces los 4 variables, la dependiente y la independiente, que son 3. La dependiente vamos a sacarle media, mediana y moda, la independiente media, la independiente 2 moda o media, y la independiente 3 media. De horas de nivel de exposición reportado. El marco teórico, tenemos a dos que nos centran pues la investigación. Es Jean Piney, que hace un desarrollo de este modelo
en escuelas para también crear conciencia y dejar un enfoque centrado en adolescentes donde empiezan a explorar los muchachos, los niños, los adolescentes, y reconocer elementos culturales de su entorno, especialmente cuando las escuelas y familias promueven experiencias significativas relacionadas con su cultura local. Entonces, este marco teórico y el de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Bueno, el diseño metodológico. Ese trabajo busca ser metodológicamente cuantitativo con alcance correlacional. Expone una variable dependiente, 3 independientes, para determinar las causas o la causa de la ausencia de la identidad cultural en niños y niñas de 8 a 10 años. Las variables expuestas se estudian para determinar la relación entre ellas, y a través de las encuestas tipo Likert se da la interpretación entre ellos. Este tipo de investigación, según Monge, persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones de uno o varios factores concomitantes en la variación en uno u otro. La existencia y la fuerza de esta variación normalmente se determina estadísticamente por medios de coeficiente de correlación. También se usó un diseño no experimental al no necesitar grupos experimentales o grupos focales de una o de otra forma para identificar información. Los participantes fueron estudiantes de las sedes rurales de la Institución Educativa San Francisco de Asís, Corregimiento de Arabia Pereira Risaralda. Este es el universo de la población, fueron 45, pero se definió la muestra con la siguiente fórmula estadística, donde población N, nivel de confianza 95%, proporción esperada 0.5 y margen de error del 5%. Entonces, donde todos estos valores se sustituyen y nos dan como población 40.36, y redondeando esta cifra serían 40 estudiantes. Se recolectaron los datos utilizando formularios de Google y recopilando la información de manera manual en tablas de datos para realizar cálculos con fórmulas de estadística descriptiva. Entonces, a cada ítem o a cada variable dependiente e independiente le marcamos una encuesta tipo Likert, sacamos la media, la mediana y la moda. Así hicimos con todas las variables. Esta es la forma en que se hace correlación de variables. Entre más lejano esté al 1 hay menos relación entre variables, y entre más cercano esté al 1 hay más relación entre variables. Vamos a sintetizar la conclusión final o las conclusiones finales de esta investigación. Los hallazgos de esta investigación que habíamos hablado anteriormente se encuentran en situación de riesgo marcada por fragmentación progresiva de sus componentes y una creciente exposición e influencias culturales externas. A partir del análisis de estas 3 dimensiones, nivel de identificación cultural, presencia escolar de contenidos culturales y participación comunitaria, se identifican elementos de alerta y oportunidades de intervención pedagógica. En primer lugar, los resultados revelan un nivel medio-bajo de identificación cultural general entre los estudiantes, con una media de 15 puntos sobre 25 indicadores, como el sentido de pertenencia media de 2.70 y el conocimiento de costumbres media de 2.75, muestra niveles preocupantes bajos, lo cual refleja una débil conexión emocional y cognitiva con la cultura local. Aunque el orgullo cultural parece como un punto fuerte, media 3.38, este no se traduce de forma clara en prácticas culturales significativas ni en apropiación del legado comunitario. En segundo lugar, el análisis de la participación comunitaria arrojó una media de 19.15 puntos, lo cual refleja la tendencia moderada. Sin embargo, el 22.5 de los estudiantes se ubicaron en rangos bajos de participación cultural, lo que indica
que una proporción significativa de los niños no asiste regularmente a eventos culturales ni se involucra activamente a las dinámicas culturales de su comunidad. Esta falta de participación no solo limita el contacto con las tradiciones vivas, sino que se conduce a un distanciamiento afectivo con el entorno social inmediato. Paralelamente, el consumo de contenidos culturales foráneos ocupa un lugar muy importante en la vida cotidiana de los estudiantes, ya que el promedio de exposición diaria es de 2.83 horas, lo cual representa una influencia sustancial en los gustos, costumbres y modelos identitarios de los niños. Este fenómeno globalizado y cultural tiene que estar desplazando a los referentes locales y sustituyéndolos por imaginarios ajenos al contexto. La cultura local en este escenario puede y pierde visibilidad atractiva y capacidad de generar identificación. Frente a esta situación, el rol de la escuela es fundamental. Si bien en algunas actividades culturales están presentes en el ámbito escolar, los resultados reflejan un tratamiento superficial o esporádico de la cultura local. La media general de percepción sobre estas actividades es de 3.76, con puntos fuertes como diversidad temática, media 4.12, pero con debilidades claras en la transversalización de estos contenidos en distintas asignaturas. Se obtuvo media de 3.48. La cultura, por lo tanto, no se integra de manera estructural al proceso formativo, lo cual reduce su impacto en la construcción identitaria. Esos resultados llevan a una reflexión profunda. La ausencia cultural no es únicamente la falta de participación o conocimiento, sino la desconexión simbólica con la herencia colectiva, cuando la cultura se presenta como algo periférico, decorativo, desvinculado de la cotidianidad. Los niños pierden la oportunidad de reconocerse como portadores activos de esa historia, un lenguaje y unas tradiciones propias. Esta desconexión no solo afecta al desarrollo personal, sino que también debilita el sentido de comunidad y continuidad generacional. Tenemos unas recomendaciones claves. La primera es que el currículo se enfoque en lo territorial. La segunda es que las pedagogías del territorio se formen en las carreras docentes. La tercera es la alianza con la escuela y la familia para que haya una integración comunitaria. La cuarta es el uso consciente de los medios digitales. Y la quinta, participación activa y no simbólica de los niños para que ellos sean protagonistas de lo cultural y no solo espectadores. Hay una conclusión general, es que la investigación demuestra que la identidad cultural infantil atraviesa un momento crítico pero no irreversible. Existe una base afectiva como el orgullo cultural, sobre el cual se pueden construir procesos sólidos de reconocimiento y apropiación. Sin embargo, si no se actúa con prontitud de forma articulada, los referentes culturales propios podrían perderse en medio de la modernidad que privilegia lo externo y lo global. La responsabilidad recae sobre todos los actores educativos y comunitarios. Solo mediante un trabajo conjunto y coherente, sosteniendo todo esto que se está hablando culturalmente, será posible rehabilitar o revitalizar la identidad cultural en la infancia y la adolescencia, garantizando que las futuras generaciones crezcan orgullosos de su historia, comprometidos con su territorio y conscientes del valor de lo que son. Líneas futuras de investigación: estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la identidad cultural y la infancia, el consumo digital de la identidad cultural infantil, la familia como eje cultural en las prácticas y discursos en mediaciones. La cuarta, participación cultural activa versus pasiva en contextos escolares comunitarios. Quinta, evaluación longitudinal en el desarrollo identitario cultural de la niñez. Sexta, diseño y validación de recursos digitales para la promoción de la cultura local. Séptima, cultural escolar y currículo oculto, análisis del discurso y las prácticas. Octavo, comparación entre contextos rurales y urbanos en transmisión cultural. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias, compañeros y docente de la universidad. Hasta la próxima.